Bueno, en este video vamos a ver las adaptaciones celulares. Como sabemos, toda célula normal está en constante homeostasis con el medio que la rodea, de manera tal que una célula determinada puede sufrir estrés, como en este caso, y en ese caso es donde se van a generar los mecanismos adaptativos. Y cuando la célula no puede adaptarse o presenta una incapacidad hacia esa adaptación, se genera lo que se llama la lesión celular. Esa lesión celular, grave o progresiva, puede ser o no reversible o irreversible, como vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera, si la lesión celular grave y progresiva determina una lesión irreversible en la célula automáticamente, depende si sea fisiológico o patológica la lesión o la injuria celular, va a muerte celular, que puede ser por necrosis si es patológica o apoptosis si es fisiológica. Acá en esta diapositiva vemos que según los diferentes tipos de estímulos que tengamos en la célula que le van a lesionar, va a ser el tipo de adaptación que se vaya a generar luego. Por ejemplo, en los casos de aumento de la demanda de estimulación vamos a tener, por ejemplo, que se produce una adaptación celular de tipo hiperplasia e hipertrofia. Y en los casos de menor estimulación o déficit, se produce atrofia. Y en los casos de irritación crónica, física o química, se produce metaplasia que puede predisponer a una neoplasia. Acá también vemos que en cuanto al menor aporte de oxígeno que genera una lesión química o una infección microbiana en la célula, estas pueden ser aguda y transitoria, lo que va a generar una lesión celular de tipo reversible aguda, así como fue de inicio aguda, va a ser de término aguda. Puede ser, por ejemplo, el edema celular, el cambio graso, como sucede en el hígado graso, que puede ser reversible si se detiene lo que le está haciendo daño a la célula. Y en el caso de lesiones progresivas y graves, incluidas lesiones en el ADN, la lesión celular ya no va a ser aguda y tampoco va a ser reversible, sino que va a ser irreversible, se vuelve crónica y luego irreversible y predispone a la muerte celular directamente, que puede ser por necrosis o apoptosis, como vamos a ver luego. Bueno, luego tenemos las alteraciones metabólicas, genéticas o adquiridas, lesiones crónicas que generan como respuesta celular acumulaciones intracelulares o calcificaciones, que lo vamos a ver en otro apartado. Y luego tenemos las lesiones propias del envejecimiento celular, acumuladas a lo largo de la vida, que predisponen, digamos, a apoptosis fisiológica. Entonces, adaptaciones de las células, en más tenemos hipertrofia e hiperplasia y en menos tenemos atrofia. Y cuando se genera un cambio crónico, se genera metaplasia en la célula. Acá, como podemos ver, tenemos los distintos tipos de adaptaciones celulares. Hay que saber diferenciarlos. La hiperplasia, por ejemplo, es el aumento del número de las células. El aumento del número. Se van a dividir más células, va a haber mayor celularidad. En cambio, en la hipertrofia va a haber un aumento del tamaño de la célula. La célula se hipertrofia, mantiene el número, pero va a estar aumentado de tamaño. En cambio, la atrofia, hay una disminución del tamaño celular y por ende de su función. Se atrofia el tejido entero y pierde su función fisiológica normal. Y la metaplasia es un tipo totalmente distinto en el cual el epitelio de cierto tejido, al estar en contacto con una injuria, lo que va a hacer es adaptarse a esa injuria constante que se vuelve crónica y tiene que cambiar ese epitelio por uno más resistente. En un principio va a ser inmaduro, porque se va a ir cambiando de a poco de un epitelio a otro. Y luego se vuelve maduro cuando ya toda la totalidad del epitelio se cambia por el epitelio más resistente o el epitelio metaplásico. Bueno, en el caso de la hiperplasia, que ya sabemos que es el aumento del número de células en órganos o tejidos, por lo tanto genera un aumento del volumen del órgano, en el cual las células tienen una capacidad de dividir su ADN mayor a lo normal. Es decir,
va a estar aumentada la mitosis celular. Bueno, en cuanto a la hiperplasia, tenemos que puede ser tanto fisiológica, que se produce en situaciones normales, mecanismos normales del organismo, o patológica. La hiperplasia fisiológica puede ser de tipo hormonal o compensadora. La de tipo hormonal, por ejemplo, se puede dar por un aumento del estímulo hormonal en el útero grávido, por ejemplo, en las mamas, que se da en la pubertad o en el embarazo, también en el endometrio, para la proliferación del ciclo menstrual, o también puede ser compensadora, como puede darse, por ejemplo, en ciertas cirugías, como la cirugía de hígado, en el cual se realiza una hepatidectomía parcial y como compensación el órgano genera una hiperplasia para mantener la función normal del hígado. También puede suceder en un trasplante de riñón. Y en cuanto a la hiperplasia patológica, vamos a tener que se genera por un estímulo excesivo, nocivo, y siempre la hiperplasia patológica es terreno fértil para la proliferación cancerosa si no se detiene la injuria que está provocando, por lo que determina que sea reversible si cesa el estímulo nocivo, y es una respuesta que se genera frente a infecciones virales como sucede en la infección por el HPV. Acá podemos ver distintos ejemplos de hiperplasia fisiológica, la hiperplasia hormonal, como sucede en la lactancia, en el cual aumenta la celularidad de la mama para generar el proceso de lactancia para el bebé, o también en el útero grávido, que se genera una hiperplasia fisiológica del útero. Después tenemos la compensadora, como sucede en distintas cirugías o trasplante de órganos, en el cual un órgano genera hiperplasia para compensar el déficit de otro, como sucede en los riñones, en el hígado también, cuando se extirpa una parte del hígado. Y lo que diferencia la hiperplasia fisiológica y patológica es que la patológica hay una estimulación hormonal excesiva y patológica. Por ejemplo, en el endometrio se puede producir, y en este caso la hiperplasia endometrial puede generar anemia por hemorragias que se generan por la misma, y esto puede luego progresar a cáncer. También hay otros ejemplos, como por ejemplo un aumento de la TSH que genera una hiperplasia tiroidea, lo que se conoce como bocio. También tenemos la hiperplasia prostática, que es normal en mayores de 60 años, pero se tiene que controlar porque también puede progresar y volverse maligno. Si bien la hiperplasia prostática es benigna, es necesario realizar los controles. Bueno, estos son a modo de ejemplos de lo que se genera en lo que sería la hiperplasia, aumento de la celularidad en situaciones patológicas, situaciones que no son normales. Esto no es normal, tampoco es normal el bocio en lo que puede ser el hipotiroidismo, por ejemplo. Bueno, los mecanismos de la hiperplasia vamos a tener que se van a generar un aumento de los factores de crecimiento, un aumento de los receptores y activación de vía de señalización celular, lo cual activa genes. ¿Por qué? Porque la célula está en constante división, en constante mitosis, por lo que su ADN se está replicando constantemente. Bueno, la hipertrofia es el aumento del tamaño celular que va a llevar a un aumento del tamaño del tejido y a un aumento del tamaño del órgano en sí. También se divide en fisiológica y patológica. La fisiológica se puede ver, por ejemplo, en el útero grávido también, que no solamente aumenta la celularidad, sino también de tamaño de las células. También en la lactancia o la pubertad, los músculos ante cierta sobrecarga energética. Y también puede ser patológica en el miocardio, por ejemplo. Es decir, en la hipertrofia se va a generar el mecanismo de aumento de la demanda funcional. Un ejemplo, por ejemplo, sería el aumento de la cantidad de celularidad en el músculo esquelético, un aumento, del tamaño de las células del músculo esquelético en una hipertrofia fisiológica. Y en el miocardio
Un ejemplo de hipertrofia patológica sería la hipertrofia compensadora que genera el corazón, que es causado por ejemplo, la hipertensión. Puede generar esta hipertrofia en el cual se va a ver un aumento de la célula, un aumento de la pared miocárdica. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de hipertrofia fisiológica, por ejemplo en el útero grávido, un aumento del tamaño de las células, vemos cómo acá tenemos todas las celulitas y cómo aumentan de tamaño. Acá se puede ver el aumento del tamaño en el útero grávido. O también un aumento de tamaño, una hipertrofia de los músculos esqueléticos por aumento de la demanda. Y después tenemos la hipertrofia patológica, en el que tenemos el miocito normal, que genera una respuesta de adaptación al aumento de la carga, como se puede dar en la hipertensión, que genera una hipertrofia del miocito. Aumenta de tamaño y este aumento de tamaño me disminuye las cámaras cardíacas. Entonces esto puede generar en un futuro una insuficiencia cardíaca si no se revierte. O puede generarse directamente la lesión celular y si el miocito no puede adaptarse a esa lesión, va directo a muerte celular. Bueno, en la hipertrofia también se activan factores de crecimiento, como también factores de transcripción, y también agentes vasoactivos, como endotelina 1 y angiotensina 2. Son potentes vasoconstrictores. Bueno, después tenemos el caso contrario, que sería la atrofia, que es la disminución del tamaño celular, que va a llevar a una disminución del tamaño del tejido, por ende, una reducción del tamaño del órgano, ¿no es cierto? Van a disminuir los componentes estructurales, va a ser una respuesta adaptativa que puede terminar en la muerte celular, porque disminuye la función del órgano y el órgano deja de funcionar, y puede afectar cierta parte del órgano como la totalidad del mismo. Las causas de atrofia pueden ser por disminución de la cantidad de trabajo del músculo, por ejemplo, del órgano, perdón, como puede suceder en los músculos, inmovilizados por traumatismo, en pacientes que están en coma, en el cual la persona no está generando un trabajo del tejido, entonces se empieza a atrofiar, se empiezan a morir esas células por desuso, entonces esto genera que disminuya su función y puede terminar atrofiando todo el tejido. También puede suceder, como en casos de poliomielitis, que es una enfermedad viral que destruye la inervación, en el cual hay una pérdida de inervación, por lo tanto, si hay pérdida de inervación del músculo, el músculo no va a funcionar, entonces estamos en la misma. Va a haber menor función y ese músculo, si no funciona, se atrofia. También puede suceder, como en los casos de disminución de la vascularización del músculo, como la arteriosclerosis, que se produce una atrofia del mismo, como atrofia de la corteza cerebral, también en la atrofia senil. Sucede también en los déficits nutricional, cuando la persona no está bien nutrida, se empieza a generar una respuesta adaptativa de los órganos de atrofia, sobre todo de los músculos, primariamente. Y también la atrofia puede ser fisiológica, como estructuras embrionarias que se tienden a atrofiar para generar otras estructuras nuevas. En el útero posparto, también en la menopausia se genera una atrofia del endometrio, del ovario, etc. O también puede ser patológica, por reducción de la carga de trabajo, por la pérdida de la inervación, como hablamos, por la reducción de la irrigación o de la vascularización, nutrición inadecuada, pérdida de la estimulación endocrina o compresión tisular, por traumatismo, por ejemplo. En la respuesta adaptativa de atrofia se produce un desequilibrio entre el catabolismo y el anabolismo, es decir, disminuye el anabolismo y aumenta el catabolismo. Hay un aumento del número de vacuolas autofágicas, son vacuolas con componentes celulares que están destinados a ser destruidos mediante la descarga de enzimas lisosomales en su interior, es decir, básicamente está aumentada la pérdida celular. Como habíamos hablado hace un ratito, hay una disminución de la síntesis de proteínas, por lo tanto hay degradación proteica también por vía ubiquitina proteosoma
y hay una autofagia. Entonces la célula empieza a perder su función, empieza a disminuir su síntesis de proteína y ya no puede funcionar más, y lo que conlleva a una muerte celular. Algunos ejemplos, como habíamos hablado, nutrición inadecuada, atrofia por desuso en pacientes en coma, por ejemplo, atrofia senil de la corteza cerebral. Bueno, y la metaplasia es un mecanismo adaptativo no deseado, irreversible si cesa el estímulo lesivo. La célula adulta se sustituye por otro tipo de célula adulta más resistente que tiene que resistir a ese estímulo. Es decir, se cambia el epitelio por otro que sea más resistente o que soporte mejor al ambiente. Un ejemplo clásico de metaplasia es el cambio del epitelio del esófago o epitelio glandular a causa del reflujo de ácido clorhídrico proveniente del estómago, que causa esofagitis de Barrett, que luego puede llegar a una displasia, es decir, una displasia ya sería una alteración de la histoarquitectura del tejido, y luego predisponer a un cáncer. Acá vemos diferentes ejemplos de metaplasia. Tenemos el tejido original, el estímulo lesivo y el tejido al cual se cambia para soportar esa lesión. En este dibujo lo que vemos es un epitelio cilíndrico ciliado con su membrana basal, con sus núcleos de las células son basales, están localizados hacia la membrana basal, y vemos cómo se genera en esta parte toda la metaplasia, se cambia el epitelio a un epitelio escamoso, y vemos cómo este epitelio, porque en un principio es este, y luego se cambia a este para resistir el estímulo lesivo. Pero no quedan los dos epitelios. Llega un punto que este epitelio va a desaparecer y todo el epitelio se cambia por el metaplásico escamoso. ¿Cómo? Bueno, se va dividiendo, se va metiendo en la parte basal de la célula hasta abarcar todo. Esto es un dibujo representativo de lo que sería esta microscopía óptica. Vemos primero acá las células cilíndricas con sus núcleos basales. Acá ya se va metiendo, todo esto son células metaplásicas. Esto que se ve acá, esta línea rosada, es la membrana basal. Todo este montículo de células es el epitelio escamoso metaplásico, que se va a ir metiendo en la parte basal de las células cilíndricas ciliadas hasta luego reemplazarlo completamente. Acá también tenemos otros ejemplos, como el epitelio cilíndrico ciliado, epitelio escamoso estratificado. Bueno, y acá la metaplasia pulmonar también es muy común este ejemplo, que se genera por la exposición crónica de la vía aérea al humo del tabaco, lo que hace que el epitelio cambie por uno más resistente a esa lesión. Es decir, el epitelio pulmonar, que es un epitelio pseudoestratificado, va a cambiar a plano estratificado. También, como habíamos visto, en la metaplasia, en el esófago de Barrett, se cambia. El epitelio escamoso normal es este, el epitelio escamoso esofágico. Es un epitelio, un epitelio de un tejido adulto que se va a cambiar por otro tejido adulto, pero diferente. En este caso va a ser un epitelio de tipo mucosa intestinal. Acá vemos cómo todos los núcleos de las celulitas, cómo cambia a un epitelio más cilíndrico. Bueno, esto es a modo de ejemplo, se puede ver mediante una endoscopía alta cómo va cambiando la mucosa en un paciente con esófago de Barrett. Esto sería la mucosa normal, esto es la mucosa, un epitelio escamoso, y acá vemos todo el cambio metaplásico que se genera a un epitelio cilíndrico. Esto es debido a la lesión persistente, sobre todo por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Todo esto lo genera el ácido clorhídrico proveniente del estómago. Bueno, y los mecanismos de la metaplasia van a ser diferentes al resto de las adaptaciones porque va a haber una reprogramación de las células madre presentes en los tejidos.
Es decir, las células tienen que cambiar de un tipo celular a otro, entonces se tienen que reprogramar esas células madre para dar origen a otra célula diferente. Y no sería el cambio fenotipo de una célula diferenciada, sino que se cambia de un tejido adulto a otro adulto pero diferente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería la muerte celular. La muerte celular puede generarse fisiológicamente por apoptosis o patológicamente por necrosis. En la necrosis, la célula normal se genera un daño o lesión celular irreversible que permite a la célula morir, pero patológicamente. Después vamos a ver bien las diferencias entre ambos. Y en situaciones fisiológicas normales, cuando una célula ya senescente o envejecida, se procede al inicio de la apoptosis, que es la muerte celular normal o fisiológica. Bueno, en el caso de la apoptosis, se produce cuando la célula muere por la activación de un programa de suicidio interno, lo que implica un desensamblaje de componentes celulares en el cual se produce una afectación mínima del tejido adyacente y una inflamación mínima si es que la hay. Generalmente en la apoptosis no hay inflamación, eso es lo que la diferencia de la necrosis. Y se va a observar una condensación y fragmentación de la cromatina. La membrana plasmática va a estar intacta, va a permanecer intacta. Y bueno, también va a sufrir modificaciones la membrana plasmática para atraer luego los fagocitos. Bueno, y acá tenemos un cuadrito en el cual nos indica que se puede producir. Generalmente la apoptosis es fisiológica, como parte del crecimiento de un organismo normal. Es decir, células mueren para dar origen a otras o ciertas situaciones como lesión del ADN, por ejemplo una quemadura. Es una situación patológica, pero no se genera necrosis de la célula, se genera una apoptosis. Por ejemplo, ciertas lesiones del ADN, como por ejemplo daños por rayos ultravioleta, van generando lesiones en el ADN que luego la célula, si no lo puede reparar, va a apoptosis. Pero no quiere decir que se genere necrosis. También acumulación de proteínas mal plegadas, atrofia de órganos parenquimatosos por obstrucción de ciertos conductos. Después tenemos que en la apoptosis se generan cambios tanto morfológicos como bioquímicos. En lo que sería la morfología vamos a tener que se genera retracción celular, la célula va a tener un menor tamaño, el citoplasma y los orgánulos son más densos, se van a tornar más densos. Va a haber condensación de la cromatina, en el cual la cromatina se va a empezar a agregar en la periferia, luego lo vamos a ver en un dibujito, por debajo de la membrana celular nuclear. Y también la formación de bullas citoplasmáticas y los cuerpos apoptóticos que luego van a ser fagocitados por las células, los fagocitos, que serían los macrófagos. Y después tenemos los cambios bioquímicos, como por ejemplo la activación de las caspasas, que son una familia de proteasas de cisteína, que rompen las moléculas por detrás de los residuos de ácido aspartico y existen en forma de proenzimas. Se clasifican en inhibidoras y ejecutoras. Luego lo vamos a ver bien en lo que sería la vía intrínseca y extrínseca de generación de la apoptosis. También se genera la degradación de ADN y de proteínas. La apoptosis va a generar una ruptura característica del ADN en fragmentos de 50 a 300 kilobases. Y luego genera una ruptura de ADN por endonucleasas activadas por calcio y magnesio en fragmentos de 180 y 200 pares de bases. Eso más que nada como una visión bioquímica de lo que sucede en la apoptosis. También se generan alteraciones de la membrana y reconocimiento por los fagocitos, como ya hablamos, eso también está dentro de la bioquímica, en el cual el reconocimiento se debe al desplazamiento de la fosfatilserina, entre otros lípidos, fosfolípidos, desde la monocapa interna de la célula hacia la monocapa externa. Entonces esto me determina un reconocimiento de la célula por los fagocitos, una célula que está lista, preparada para ser fagocitada. Volvemos a esta diapositiva para ver la célula normal, cómo se empieza a condensar la cromatina, cómo se empieza a moldear la membrana, se fragmenta, se forman los cuerpos apoptóticos, la señalización por la fosfatilserina
y luego el fagocito, que es el macrófago, que va a fagocitar de a poco esos cuerpos apoptóticos, entonces no se genera ninguna situación de inflamación ni se vuelcan los contenidos citoplasmáticos al exterior, sino que es todo un proceso ordenado en el cual la célula muere y se van fagocitando esos restos para que la célula desaparezca. Bueno, y acá dejo en esta diapositiva las funciones de la apoptosis, que tiene tanto funciones fisiológicas como es la de erradicar células envejecidas, potencialmente nocivas, etc. Mantener homeostasis de poblaciones celulares, es decir, se tienen que morir células para que se generen otras, si no se generaría un proceso de neoplasia. La destrucción de células durante la embriogénesis y organogenia, eliminación de linfocitos autorreactivos para que no se generen enfermedades autoinmunes, la pérdida celular de linfocitos que no expresan receptores antigénicos útiles, y también funciones patológicas como eliminar células tumorales o rechazadas por trasplante, atrofia patológica de órganos parenquimatosos por obstrucción, como el páncreas y órganos, y riñón, eliminación de células infectadas por microorganismos intracelulares, por ejemplo, células infectadas por virus. Se realiza en el proceso de apoptosis para eliminar tanto el virus como la célula. Bueno, tenemos que el mecanismo de generación de la apoptosis puede ser por dos vías, por vía mitocondrial o intrínseca, por vía de extrínseca o de receptores de muerte. La vía intrínseca se va a dar por la retirada de los factores de supervivencia, por estrés o por lesión, y en consecuencia del aumento de la permeabilidad de la membrana mitocondrial con liberación del citocromo C hacia el citoplasma, hacia el citosol de la célula, y la integridad de la membrana se va a encontrar regulada por miembros proapoptóticos y antiapoptóticos de la familia de los BCL2, como vemos acá. Son los reguladores. Y bueno, ante ciertos estímulos, los sensores de lesión y estrés van a activar a las proteínas proapoptóticas, VAX y VAC, como vemos acá, que van a fomentar la permeabilización de la membrana al formar poros en la membrana mitocondrial. Esta acción puede ser inhibida por BCL2 y BCLX, como vemos acá, los reguladores, pero en una situación de apoptosis se van a formar estos poros para que se libere el citocromo C y otras proteínas apoptóticas al citosol, en el cual esta proteína, este citocromo C, se va a unir a otra proteína que se llama APAF1, que es un factor activador de la apoptosis, y se genera un hexámero denominado apoptosoma, que en esta diapositiva no está marcada, pero este citocromo C se une a APAF1 y genera un complejo que se llama apoptosoma. Este complejo apoptosoma se une a la caspasa 9, y la caspasa 9 va a activar a la caspasa 3, que es la ejecutora, para desencadenar todo el proceso de la vía intrínseca de la apoptosis. A modo de dato, la C de las caspasas va a describir la actividad proteasa de la cisteína, que es una enzima con una cisteína en su sitio activo, es decir, con actividad proteasa. Y el término aspasa alude a la capacidad única de estas enzimas de romper las moléculas por detrás de los residuos de ácido aspartico, de otras moléculas. Bueno, y después tenemos la vía de los receptores de muerte, la vía extrínseca, que se va a iniciar por la unión de los receptores de muerte celular en la membrana plasmática, que son miembros de la familia de los receptores TNF, o factor de necrosis tumoral, y los receptores FAS. Entonces que se genera una interacción receptor-ligando y se inicia toda la cascada de la vía extrínseca de la apoptosis. El FAS ligando se va a expresar en los linfocitos T, CD8 positivos, que van a reconocer autoantígenos y en algunos citotóxicos y se van a unir al receptor FAS. Cuando tres moléculas de FAS se unen y sus dominios de muerte citoplasmática forman un sitio de unión para una proteína adaptadora llamada FAD se liga a su vez a las procaspasas, activándolas
para que active la caspasa 3, que ya sabemos que es la ejecutora, caspasas ejecutoras. No es necesario por ahí saber los números, sino saber que hay caspasas iniciadoras, que hay caspasas ejecutoras, que van a iniciar todo lo que sería la rotura del citoesqueleto, la activación de endonucleasas, para formar luego las bullas, los cuerpos apoptóticos y luego la fagocitosis por los macrófagos. Luego tenemos el otro tipo de muerte celular, que es la muerte patológica o necrosis, que es consecuencia de la desnaturalización de las proteínas intracelulares y la digestión enzimática de las células con daños mortales, de las cuales si proceden pueden formar ciertas neoplasias, que son los cánceres o enfermedades, entonces tienen que ser eliminadas. Las células necróticas son incapaces de mantener su integridad de la membrana, entonces sus contenidos se van a extravasar hacia el exterior celular. Esto va a generar inflamación, que es característica de la necrosis. No requiere ATP para todo su proceso de muerte celular. En cuanto a la morfología, las células necróticas van a mostrar un aumento de la eosinofilia debido a la pérdida de ARN citoplasmático. También las células muertas se pueden sustituir por grandes masas de fosfolípidos arremolinados, que se llaman las famosas figuras de mielina. Y estos ácidos grasos se pueden calcificar dando jabones de calcio. Después tenemos cambios nucleares que se generan en la necrosis, como la cariólisis, la pérdida de ADN por endonucleasas, en el cual se ve menor vasofilia de la cromatina normal. Después tenemos la pignólisis, que es la retracción nuclear con aumento de la vasofilia, la cromatina se condensa en una masa sólida, y la cariorexis, que sería el núcleo pignótico, se va a fragmentar. Hay diferentes tipos de necrosis. Acá dejo algunos ejemplos. Tenemos la necrosis coagulativa, en la cual se conserva la arquitectura de los tejidos, muchos al menos durante unos días. La lesión desnaturaliza proteínas estructurales y las enzimas, bloqueando la proteólisis de células muertas. Se genera como los famosos fantasmas celulares en la necrosis coagulativa y se elimina por fagocitosis. Esta necrosis es típica de la necrosis por isquemia de órganos macizos, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio. Se genera este tipo de necrosis. Después tenemos la necrosis licuefactiva, en la cual las células muertas son eliminadas por digestión y el tejido se transforma en una masa viscosa líquida con acumulación de leucocitos, liberación de enzimas, y se ven puntillados eosinófilos, en lo que sería la microscopía óptica. Este tipo de necrosis es típica de infecciones bacterianas o micóticas, es decir, por hongos. El material necrótico suele ser amarillento cremoso, más que nada por la presencia de leucocitos muertos, lo que llamamos pus. Después tenemos otros tipos de necrosis, como la necrosis gangrenosa, que sucede, por ejemplo, un miembro que ha perdido su irrigación y ha sufrido necrosis coagulativa, que además afecta a varios planos tisulares, provocando una infección, provocado por una infección bacteriana. Después tenemos la necrosis gaseosa, que es característica de la tuberculosis. Al microscopio óptico se va a observar un material eosinófilo amorfo con restos celulares. La zona necrótica muestra un acúmulo de células lisadas rodeadas de inflamación, lo que se llama granuloma. Después tenemos la necrosis grasa, que se observa en el tejido adiposo, la acumulación de la lipasa, que procede de células pancreáticas dañadas o macrófagos. Va a liberar ácidos grasos a partir de triacilglicéridos, que entonces forman complejos con calcio y forman jabones. Esto puede generarse, por ejemplo, en un proceso de pancreatitis aguda. Después tenemos otro tipo de necrosis, que es la fibrinoide, en la cual es cuando se depositan inmunocomplejos, es decir, inmunocomplejos antígeno-anticuerpo, en los vasos sanguíneos, junto con componentes como fibrina,
y que generalmente pueden formar trombos. Por ejemplo, en vasculitis de causa inmune, autoinmune. Esos trombos, pueden luego bloquear la irrigación de ciertos tejidos, ¿no es cierto? Bueno, tenemos los mecanismos de lesión celular por necrosis, que tenemos la depresión de ATP, que se debe a lesiones hipóxicas y químicas por la falta de oxígeno y nutrientes que las genera, en la cual vamos a ver, como consecuencia de esto, una reducción de la bomba de sodio-potasio. Entonces se acumula sodio intracelularmente, aumenta isosmóticamente el agua y causa edema. También como consecuencia de esto hay una detención de la fosforilación oxidativa por aumento del AMP y disminución del ATP, aumenta la glucólisis anaerobia y se produce un agotamiento de las reservas de glucógeno. Aumenta el ácido láctico, disminuye el pH celular consecuentemente y se inactivan las enzimas, porque las enzimas no pueden ya actuar en su pH óptimo. También se produce la entrada de calcio, deja de funcionar la bomba de calcio, se produce la separación de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y disminución de la síntesis de proteína. Todo esto se genera en la necrosis. Como consecuencia, todo lo que acabo de nombrar se produce como consecuencia de la depresión de ATP. Después se produce lesión mitocondrial, que las mitocondrias pueden sufrir lesiones cuando aumenta la concentración de calcio por especie reactiva de oxígeno o por falta de oxígeno. Y las lesiones mitocondriales se van a asociar a formación de poros en la membrana mitocondrial, que ya sabemos que permeabiliza la membrana, se pierde el potencial de membrana, disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP y se libera el citocromo C en caso de apoptosis. En caso de necrosis, se va a perder todo este potencial dado por los protones en la membrana mitocondrial y se vuelve incapaz la mitocondria de generar nuevo ATP. Y sin ATP una célula no funciona, entonces va a necrosis. Entrada de calcio y pérdida de la homeostasis del mismo, la liberación de calcio de los depósitos intracelulares y aumento de su flujo a través de la membrana plasmática, activa enzimas como endonucleasas que van a producir daño en el ADN, activa proteasas que disminuyen las proteínas del citoesqueleto, las van a degradar, van a producir daños en la membrana plasmática y también activan fosfolipasas que van a degradar los fosfolípidos de la membrana. Todo esto genera una desestabilización de la membrana plasmática propia de la necrosis. También se genera un aumento, debido a la entrada de calcio, un aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática con disminución de la producción de ATP, de la membrana mitocondrial. Bueno, y como ya sabemos, la acumulación de radicales libres genera estrés oxidativo. A modo de resumen, los radicales libres son moléculas inestables que van a tener electrones desemparejados en sus órbitas externas, lo que los hace reactivos con otras moléculas. Las especies reactivas de oxígeno pueden ser anión superóxido con un electrón extra en su órbita externa, peróxido de hidrógeno con 2 electrones extra, ion hidroxilo con 3 electrones extra, ion peroxinitrito, que formado por interacciones con nitrógeno y también con anión superóxido. Básicamente, los radicales libres van a generar un estrés oxidativo en la célula, la cual no va a poder recuperarse y tiende a progresar a necrosis. Bueno, las lesiones celulares se pueden clasificar en lesiones reversibles o irreversibles. Las lesiones celulares reversibles son lesiones en la cual se considera que una lesión, el factor de estrés se va a eliminar, se elimina a tiempo, se puede revertir y la célula puede superar esa agresión producida por la lesión y recupera toda su integridad estructural y funcional para volver a funcionar como lo hacía antes. Tenemos que hay distintos tipos de lesiones reversibles, como la tumefacción celular, en la cual una de las causas es la hipoxia o ausencia de oxigenación, lo que conlleva
a una alteración de la respiración aerobia de la célula, esto es, por ejemplo, la fosforilación oxidativa por parte de la mitocondria, y la generación de ATP se va a disminuir o se suspende, y esto tiene un efecto generalizado sobre todos los sistemas de la célula. En particular, disminuye la actividad de la ATPasa de la membrana celular, lo que origina insuficiencia de lo que sería la bomba de sodio activa de la membrana, con la posterior acumulación de sodio dentro de la célula y salida de potasio de la misma. La ganancia neta de soluto se acompaña de ingreso isosmótico de agua, produciendo tumefacción celular aguda. Entonces, la disminución del ATP celular y el aumento concomitante de AMP estimulan la enzima fosfofructoquinasa, lo que incrementa la glucólisis anaerobia y por ende el glucógeno para conservar la fuente de energía celular. Al regenerar el ATP, a partir del glucógeno, este se agota con rapidez, como habíamos hablado, fenómeno que puede observarse histológicamente con tinciones para glucógeno, con la tinción de Paz. La glucólisis anaerobia es mala, en cierto punto se mantiene en el tiempo, porque genera un aumento de ácido láctico y fosfatos inorgánicos que van a reducir el pH celular, y esto es indispensable para que las enzimas puedan actuar a su pH óptimo. Bueno, el siguiente fenómeno que se genera, también como dimos una introducción al principio en lo que sería necrosis, es el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y la disociación de polisomas en monosomas. Si continúa la hipoxia, van a ocurrir otras alteraciones y de nuevo hay indicios de aumento de permeabilidad de la membrana y de la disminución de la función de la mitocondria, como habíamos hablado. Y también dentro del citoplasma o fuera de la célula se van a observar estas figuras de mielina, que son láminas concéntricas derivadas de la membrana plasmática o de las organelas de la misma célula. Y en este momento la mitocondria aparece normal o un poco aumentada de volumen, y el retículo endoplasmático se va a dilatar y la célula está notablemente agrandada. Esto es lo que se llama tumefacción celular. Todos los trastornos anteriores son reversibles si se restituye la oxigenación. Después tenemos otro tipo de lesión reversible, que es la lesión isquémica o por reperfusión. Para la vida humana, el oxígeno es indispensable, como ya sabemos. Sin él, la vida sería imposible. Pero su metabolismo puede dar lugar a especies reactivas de oxígeno, que reaccionan prácticamente con la totalidad de las moléculas con las que entran en contacto. Reaccionan con todo. Las especies reactivas de oxígeno se han identificado como una causa de lesión celular y existen muchas situaciones por las que se pueden formar. Procesos inflamatorios agudos, crónicos, que pueden provocar una destrucción de los tejidos, y en estos casos las especies reactivas de oxígeno producidas por las células fagocíticas intervienen en la lesión celular. También toxicidad producida por sustancias químicas, la radiación ionizante. Y bueno, la lesión isquémica por reperfusión es un problema clínico frecuente que se asocia a las enfermedades oclusivas, cardiovascular y a otras circunstancias. El origen de la lesión guarda relación con la interacción entre la isquemia transitoria y el restablecimiento del flujo sanguíneo, que sería la reperfusión. En un inicio, la isquemia produce un tipo de lesión celular que conduce a la formación de radicales libres. Posteriormente, la reperfusión proporciona abundante oxígeno molecular que se combina con los radicales para formar especies reactivas de oxígeno, de las cuales ya los tipos de radicales libres ya los nombramos anteriormente. Si persiste la isquemia, surgen lesiones irreversibles. Pero antes de que pase de lesión reversible a irreversible, hay un punto crítico que es el punto sin retorno. El mismo es el momento en el cual una lesión reversible pasa a irreversible, y es imposible precisar este momento con exactitud y por eso se denomina punto sin retorno. Es decir, de un momento para el otro pasa de lesión reversible a irreversible. Vamos a tener que las lesiones irreversibles se van a someter, es cuando la célula se somete a un estrés tan grave que es
casi imposible que se revierta todos los cambios celulares que se producen por la lesión. Se van a generar vacuolización intensa de las mitocondrias, lesión excesiva de las membranas plasmáticas, los lisosomas van a estar aumentados de volumen y va a entrar abundante calcio a la célula, que por todos los mecanismos que vimos ya sabemos que esto genera necrosis. Bueno, y estos serían los datos tempranos de lesión irreversible y pueden observarse, sí, dentro de los 30 a 40 minutos siguientes a la isquemia. Bueno, acá un cuadrito a modo de ejemplo, lo que se genera en la lesión por isquemia reperfusión anterior a que se vuelva irreversible. La célula con daño irreversible se puede recuperar o a la reperfusión puede morir por apoptosis o necrosis. Esto es muy importante para el tratamiento del infarto agudo del miocardio o el ACV isquémico. Y acá, por aumento de radicales libres, también es un factor de muerte de la célula que no pueda recuperarse, como ya hablamos. O también la célula directamente tiene la isquemia puede ser tan grande y la reperfusión no da abasto que el daño se vuelve irreversible y muere. En ciertas situaciones clínicas tenemos indicadores de muerte celular que nos van a permitir determinar que una célula está en necrosis o que se están necrosando ciertas células, como sucede en el infarto agudo del miocardio, con las distintas enzimas que libera el endocardio ante situaciones de necrosis. La liberación de enzimas intracelulares hacia la sangre a través de la membrana plasmática anormalmente permeable son indicadores clínicos de muerte celular. Entonces, mediante una toma de muestra de sangre nosotros podemos determinar esto. Sobre todo si tenemos un paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, se le hace una muestra de sangre y se pueden determinar las enzimas cardíacas para saber si están aumentadas anormalmente y determinar la necrosis del tejido. Por ejemplo, el músculo cardíaco contiene la transaminasa glutámica oxalacética, la pirúvica, la deshidrogenasa láctica, la creatinina quinasa. Sus concentraciones séricas elevadas van a ser críticas en la determinación de infarto agudo de miocardio. Esto me determina que los miocardiocitos están en proceso de necrosis. Acá vemos, a modo de ejemplo, un cuadrito con las distintas enzimas, el tiempo de inicio de la detección en plasma, en la sangre, el pico, el mayor pico, y cuánto dura su elevación. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones celulares también son un proceso adaptativo de la célula ante ciertas situaciones patológicas o lesiones. Y tenemos, por ejemplo, acumulaciones de lípidos que se puede dar en ciertas situaciones, como por ejemplo el hígado graso, se produce una esteatosis o cambio graso de las células, en la cual va a haber un aumento y depósito de lípidos dentro de la célula. Es decir, es la acumulación anormal de triglicéridos de las células parenquimatosas, es decir, células del hígado, corazón y riñón, órganos parenquimatosos, que suele deberse a toxinas, a malnutrición proteica, situaciones clínicas como diabetes, obesidad, también en la anorexia, en el alcoholismo. Y morfológicamente aparecen en forma de vacuolas y son comunes de formarse en el hígado y corazón principalmente. Acá a modo de ejemplo se puede ver, por ejemplo, en el hígado graso, todas estas son las vacuolitas de lípidos. También tenemos acumulación de colesterol en la célula, como puede suceder en la aterosclerosis, en las placas de ateromas, los xantomas, que son acúmulos de células espumosas, que son células que contienen estas vacuolas de lípidos. Los xantomas se asocian mucho a la diabetes y a la dislipemia. Y hay una acumulación focal también de macrófagos cargados de colesterol, que son las células espumosas. También pueden acumularse dentro de las células proteínas, como gotículas eosinófilas redondeadas o vacuolas agregadas citoplasmáticamente. Puede generarse por situaciones como proteinuria, lo que genera más absorción en los túbulos renales por proteínas producidas en exceso o acúmulos de proteínas anómalas también. También puede haber acúmulo de glucógeno en situaciones como diabetes, glucógenos
o también aumento de la acumulación de pigmentos que pueden ser exógenos, como carbón, también pigmentos de tatuajes, o endógenos como lipofuscina, melanina o hemosiderina. Bueno, después tenemos el tema de calcificación patológica. La calcificación patológica es la que ocurre fuera del esqueleto y dientes, es decir, la calcificación heterotópica, y la que en forma anormal afecta al tejido esquelético, como son la osteoporosis o la osteopenia, que es un grado antes de la osteoporosis, correspondiente a una atrofia del tejido óseo por un balance negativo. La osteosclerosis, que es lo contrario de la osteoporosis, es decir, un balance positivo de la síntesis de tejido óseo, como en ciertas enfermedades. El raquitismo, también en la osteomalacia, que es la falta de mineralización del hueso. El raquitismo, por falta de calcificación endocondral, es debido a un déficit de la vitamina D, que es responsable de la atracción del ion calcio. Otras son alteraciones secundarias del tejido óseo por hiperparatiroidismo, por ejemplo, con aumento de la reabsorción ósea, también presencia de metástasis osteoclásticas de distintos cánceres como próstata, mama, bronquio, riñón, tiroides. Clásicamente se ha distinguido en las calcificaciones heterotópicas la calcificación distrófica y la metastásica. La calcificación distrófica es la que ocurre en células y tejidos previamente alterados sobre sustancias anormales o productos patológicos o cuerpos extraños. Y en estos casos no necesariamente existen niveles de calcio y fosfato elevados en sangre. Está muy relacionada con el producto de degradación celular, que sirve como núcleo de calcificación por un mecanismo no dependiente de energía y que puede tomarse como una variante del que se efectúa en las vesículas de la matriz. En este punto, la calcificación se inicia con frecuencia en forma de aposición sobre superficies de membranas ricas en fosfatidilserina y responsables de también la formación de complejos fosfatidilserina ion calcio, que en este caso, este último es extracelular, va a estar por fuera de la célula. La presencia de sustancias que captan ion calcio como los fosfolípidos ácidos constituyen, digamos que están en la membrana, son constituyentes de la membrana, juegan en este proceso un papel casi primordial. Los restos de las células necróticas sufren de esta manera una calcificación secundaria o distrófica y a veces pueden tratarse de restos de bacterias en casos de infecciones, como sucede en la placa dental o dentro de los lisosomas en la malacoplaquia, diferentes situaciones clínicas, a modo de ejemplo. Las congresiones son calcificaciones producidas sobre sustancias anormales en glándulas, conductos u órganos huecos y se pueden observar macroscópicamente como arenilla, por ejemplo en próstata, mama, y reciben el nombre de cálculos o piedras cuando son muy duros y de mayor tamaño. En cambio, cuando son más pequeños, más chiquitos, de aproximadamente 20 milímetros, se llaman calcoferitos. Son frecuentes los cálculos en la vía biliar, en la vía urinaria, parótida y páncreas en menor medida, son los que más se van a ver clínicamente. Luego tenemos la calcificación metastásica, que es la que se produce en relación con la hipercalcemia, es decir, por un aumento elevado de calcio de un lugar del organismo, en este caso desde el hueso a otro lugar donde se deposita en forma de una metástasis cálcica, que no muchas veces tiene relación, el término metástasis en este caso no se refiere a una neoplasia, sino que se refiere a la migración de ese cálculo cálcico de un órgano a otro. La movilización del calcio en las hipercalcemias, que serían los carbonatos y fosfatos, se produce en el hiperparatiroidismo primario y secundario, en las hipervitaminosis por vitamina D, metástasis osteoclásticas, inmovilización ósea, etc. Esta calcificación metastásica se realiza predominantemente en aquellos lugares de excreción de ácidos, es decir, en el estómago, con el ácido clorhídrico, riñón con el ácido úrico, pulmón con el anhídrido carbónico.
donde se precipita el calcio por alcalinación del pH, se alcaliniza el pH y genera esta precipitación. Y es un mecanismo dependiente de energía. Bueno, ahora vamos a hablar de la reparación de los tejidos. La regeneración de los tejidos comienza en un plazo de 24 horas desde la lesión y la regeneración corresponde a la capacidad de los tejidos de reemplazar los componentes dañados y recuperar el estado normal. Esto puede generarse si no se daña la matriz extracelular, que comprende la membrana basal y tejido conectivo subyacente, y no impide que los tejidos puedan volver a regenerarse. Es decir, se produce en lesiones leves o superficiales. Y la regeneración de las células y de los tejidos se produce por proliferación de células residuales que han sobrevivido a la lesión y que mantienen la capacidad de proliferar, por la proliferación y maduración a partir de células madres adultas. Las células madres adultas o progenitoras unipotentes son células madres que tienen la capacidad de diferenciarse en un solo tipo de células. Las células madre adultas contribuyen a la regeneración continua de los tejidos lábiles, es decir, en continua división, y a la reparación de ciertos tejidos estables y permanentes, pero en dichos tejidos no producen la regeneración completa. Frente a, por ejemplo, una lesión muy extensa o muy grave, no se puede regenerar completamente. Estas células viven en nichos especializados y se cree que las lesiones desencadenan señales en estos nichos que activan a estas células madres latentes para que proliferen, empiecen a proliferar y se diferencien en las células, dando paso a nuevas células maduras que repueblen todo ese tejido lesionado. En este dibujito vemos a modo de ejemplo el tejido normal, que ante una lesión superficial o leve se puede regenerar. Pero en cambio, si la lesión es muy grave o muy extensa, el tejido se regenera de una manera que queda cicatriz, no como este que se regeneró y quedó limpito, sin cicatriz. En este caso, en lesiones graves o muy extensas, que comprometen gran parte de la dermis o gran parte del tejido, queda cicatriz siempre. Y en el caso de las lesiones extensas que dejan cicatriz, vamos a explicar la reparación mediante la formación de una cicatriz. Va a comenzar tras entre 3 y 5 días después de la lesión, donde comienza a producirse el tejido de granulación y el depósito de tejido conectivo, y ocurre si la herida daña la matriz extracelular e impide que los tejidos vuelvan a generarse, es decir, lesión grave, profunda o extensa. Y se procede a reponer las células lesionadas con tejido conectivo. Eso es lo que sería la cicatriz, el tejido conectivo que reemplaza el tejido lesionado. O se puede combinar la regeneración de algunas células residuales y la formación de cicatriz. Si es una lesión crónica persistente, se produce fibrosis, mientras que si es un exudado persistente, se produce solo reorganización u organización. Este tipo de reparación mediante formación de cicatriz es una respuesta que, en cierto modo, parchea el tejido, más que restaurarlo. Solo ofrece suficiente estabilidad estructural para que el tejido lesionado pueda ser capaz de resistir y el área afectada pueda disminuir o perder su función luego. En este tipo de reparación proliferan las células residuales del tejido lesionado, las células endoteliales vascularizadas por medio de angiogénesis, que es necesaria para aportar nutrientes para el proceso de reparación, y fibroblastos, que producen tejido conectivo. Son indispensables estos componentes. En este dibujo vemos la lesión, infección o lesión, porque recordemos que también por ciertas infecciones graves que pueden afectar la epidermis y la dermis, se genera una lesión bastante extensa como para generar una inflamación y reparación por medio de tejido de granulación y formación de cicatriz. Bueno, los pasos en la formación de la cicatriz primero comprenden la angiogenia. La angiogenia va a tener dentro de ella varios puntos importantes que se generan.
Primero, la angiogenia es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros ya existentes. Los vasos recién formados son finos, de paredes delgadas y permeables debido a las uniones interendoteliales que están incompletas. Para la producción de la angiogenia se produce vasodilatación en respuesta al óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, y aumento de la permeabilidad vascular inducido por el factor de crecimiento endotelial. Después tenemos que se produce la separación de los pericitos de la superficie luminal y degradación de la membrana basal para permitir la formación de brotes vasculares. Después tenemos la migración de células endoteliales hacia el área de la lesión tisular, también la proliferación de células endoteliales, estas inmediatamente por detrás del borde anterior, o sea, de las células que migran, la remodelación de los tubos capulares, el reclutamiento de células periendoteliales, que son los pericitos para capilares pequeños, a fin de formar un vaso maduro. Entonces, para la formación de vasos pequeños es indispensable los pericitos y para la formación de vasos grandes, la migración de células musculares vasculares. Luego, la supresión de la proliferación y migración endotelial y depósito de la membrana basal son todos los procesos que se generan en la angiogenia, que es el primer paso en la formación de la cicatriz. Después tenemos como segundo paso la formación de tejido de granulación y depósito de tejido conectivo. El tejido de granulación corresponde al conjunto de fibroblastos que migraron y proliferaron, al depósito de tejido conectivo que forma una matriz extracelular laxa, vasos neoformados y leucocitos. Todo eso comprende el tejido de granulación. Primero se produce la migración y proliferación de los fibroblastos en el sitio de la lesión y luego el depósito de matriz extracelular por fibroblastos. Esto invade progresivamente el sitio de la lesión y la cantidad del mismo depende del tamaño del defecto creado por la herida y de la intensidad de la inflamación, por supuesto. Tiene una apariencia macroscópica rosada, blanda y glandular, como la que se observa, por ejemplo, en la costa de una herida cutánea. En este proceso de tejido de granulación, el depósito de tejido conectivo en el tejido de granulación, es todo mediado por citoquinas y factores de crecimiento, que son secretados por macrófagos, linfocitos y mastocitos, e incluyen distintos factores que van a propulsar toda esa migración de tejido conectivo, estimulan la migración y proliferación de fibroblastos, síntesis nueva de matriz extracelular, disminuyen la degradación de la matriz extracelular por inhibición de metaloproteinasas, y actúa como citoquinas inflamatorias al inhibir la proliferación de linfocitos y la actividad de otros leucocitos. Estimulan la migración de todo lo que serían los componentes que van a formar parte del tejido de granulación. Todo está mediado por estas citoquinas y factores de crecimiento. Bueno, acá podemos ver las distintas interleuquinas y factores de crecimiento que van a ayudar a toda esta formación de tejido de granulación. Después tenemos como tercer paso la modificación y remodelación del tejido conectivo depositado en la cicatriz, que corresponde ya a la maduración y reorganización del tejido conectivo, que genera una cicatriz fibrosa estable. Depende del equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas de matriz extracelular regulado por las metaloproteinasas, que producen la degradación del colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, y son producidas por los fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células sinoviales y algunas células epiteliales, como simógenos que deben ser activados por proteasas, plasmina, y que su síntesis y secreción está regulada positivamente por distintos factores, como por ejemplo interleuquina 1 o EGF, de manera positivamente, y negativamente por inhibidores tisulares de la metaloproteinasas, por ejemplo, TNS, factor de necrosis tumoral, TGF-beta, son todos reguladores negativos. Después tenemos la progresión de la cicatrización, la cual el tejido de granulación y el depósito de tejido conectivo comienza a producirse a las 8 horas y termina aproximadamente el día 10 después de la lesión. Se hace evidente macroscópicamente desde el
tercer día o quinto día, y a medida que la cicatrización progresa, el número de fibroblastos en proliferación y vasos neoformados disminuye. En última instancia, el tejido de granulación evoluciona hasta formar una cicatriz, y esta cicatriz va a estar compuesta por fibroblastos mayormente inactivados, colágeno denso, tejido elástico y otros componentes de la matriz extracelular. Y a medida que la cicatriz madura, se produce la regresión vascular que transforma el tejido de granulación altamente vascularizado en una cicatriz de color blanco, altamente avascular. Entonces disminuye lo que sería la vascularización. Algunos fibroblastos pasan a transformarse en miofibroblastos y contribuyen a la contracción de la cicatriz con el tiempo. Bueno, y acá dejo un resumen de los factores que influyen en la reparación tisular, distintos factores, distintas enfermedades como la diabetes. Y después, por último, tenemos las anomalías en la reparación de los tejidos, porque puede ser que se repare normalmente, como puede ser distintos factores o distintas situaciones que permitan la reparación anómala. Como por ejemplo la formación inadecuada de tejido de granulación o de cicatriz, que ocurre por patologías que impiden la correcta cicatrización por vascularización inapropiada durante el proceso, como la diabetes, enfermedad vascular periférica, aterosclerótica, que da lugar a dos tipos de complicaciones: la rotura de la herida y las úlceras. Después, formación de cicatriz hipertrófica y queloide en realidad, porque son dos tipos distintos, la queloide y la hipertrófica, acá va una I, que ocurre por la formación excesiva de colágeno, en donde el tejido de la cicatriz se eleva, crece más allá de los límites de la herida original y no se contrae. Generalmente ocurre por lesiones térmicas o traumáticas que afectan las capas profundas de la dermis. Después tenemos la granulación exuberante, que consiste en la formación excesiva de tejido de granulación que protruye por encima del nivel de la piel circulante y bloquea la reepitelización, y el exceso de contracción de la herida, que da lugar a la contractura y deformidad de la herida y los tejidos circundantes, y más que nada se asocia a quemaduras graves y pueden afectar los movimientos articulares.